Buenas noches, hermanos. Me agrada poder estar nuevamente con ustedes en los estudios que tenemos todas las noches de miércoles a sábado y pues como sabemos, hoy nos toca día sábado ver primero de Crónicas y ahora vamos a ver el capítulo 18. Y le digo que me agrada estar aquí presentes y me da gusto que también el que me esté escuchando, el que me esté viendo, pues me da alegría porque sé que el Señor los ha mantenido sanos, los ha mantenido bien y que hemos recibido de Él, pues gran bendición y estamos aquí puestos para continuar con su estudio. Y pues vamos a continuar con este estudio y les digo, pero aquí como introducción, aquí el Señor nos va a mostrar, son 3 capítulos que nos está hablando el Señor sobre las guerras que tuvo David. Y vamos a ver el por qué las menciona. El Señor nos da a conocer cuántas batallas libró David con sus enemigos para mantener ese pueblo unido, ese pueblo en paz, pero y que principalmente el Señor estaba con él y gracias a él siempre salió victorioso en todas las batallas David. Y sabemos que David dependía completamente de Dios, pedía el consejo de Dios y era obediente a Dios. Entonces eso hizo engrandecer en esa época al pueblo de Israel. Y sometió a muchos pueblos y muchos de ellos estuvieron oprimiéndolos durante mucho tiempo al pueblo de Israel. Pero llegando a David se invirtieron muchas cosas y podemos atribuir mucho, bueno, no atribuir, sino dar a conocer de los pueblos que cayeron fueron principalmente los filisteos, los moabitas, las tropas de Hamad-Aser, los arameos, que fueron pueblos que estuvieron unidos y que mucho tiempo estuvieron oprimiendo al pueblo de Israel. Pero como les digo, gracias al Señor empezó a invertirse todo, ¿no? El pueblo de Israel quedó sobre de ellos y los sometió. Pero principalmente nos da a conocer el porqué de las grandes victorias de David. Y ahorita lo vamos a leer en la palabra del Señor, pero para dar inicio pues de lleno al estudio vamos a poner estos momentos en oración. Cerramos nuestros ojos, hermanos. Dios Padre Todopoderoso, Señor nuestro, gracias te damos por todas las bendiciones que recibimos día a día, semana tras semana, año tras año, Señor. Sabemos, Padre bendito, que viene todo de tu mano y que dependemos completamente de ti y que lo debemos de reconocer ante ti, Señor, que todo esto viene, a sabiendas de que a veces nosotros nos jactamos de que las cosas vienen de nuestras propias fuerzas y no tuyas. Y eso es mentira, Señor. Sabemos que tú eres el hacedor de todo y que todo llega a través de tus manos, Señor. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues el título es Fortalécete en el Señor para dar buenas batallas. Y el tema, ¿cómo vamos a enfrentar esas batallas diarias y salir victorioso? Y para ello vamos a irnos a la palabra del Señor y vamos a leer Crónicas 18, del 1 al 8, y dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab y a los moabitas. Fueron siervos de David, trayéndoles presentes. Asimismo derrotó David a Hazat-Ezer, rey de Soba, en Amat, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 de aquellos, 7000 a caballo y 20,000 hombres de a pie.
y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadad-ezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22,000 hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndoles presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. También tomó David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-ezer, y los trajo a Jerusalén. Asimismo, de Tijat y de Cun, ciudades de Hadad-ezer, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. Y aquí el Señor nos está mostrando, ¿no? Y nos hace un recordatorio de todas las batallas que David tuvo que enfrentar y en las cuales siempre salió victorioso, como les decía yo, hermanos. Porque el Señor estaba con David. ¿Y por qué estaba el Señor con David? Por esa fidelidad que él había estado mostrando desde el que el Señor le habló. Vemos que aquí los filisteos durante muchos tiempo y en muchas ocasiones el pueblo de Israel se enfrentó a ellos y salían derrotados. Y David, cuando llegó a ser el rey, sabía de todas las derrotas que había tenido el pueblo de Israel, pero eso no lo amedrentó. Él sabía que contaba con Dios y iba a cambiar la situación, ¿no? Había sido derrotado el pueblo de Israel en muchas ocasiones, y hay ocasiones que en nuestro andar diario en la vida, a veces podemos sentir un pesar de que cuando queremos alcanzar algo o tenemos luchas, salimos derrotados y derrotados. Pero una vez que nosotros conocemos al Señor, se reinvierten las cosas. Empezamos a tener victoria tras victoria. Pero esto se debe a como lo hizo David, porque debemos de buscar primeramente al Señor para que nosotros en nuestra vida podamos tener el éxito que tuvo David. Sabemos que David no fue fácil llegar a donde estaba. Tuvo que enfrentar muchas adversidades antes de ser rey y después de ser rey también. Pero si podemos tomar en cuenta el antes y el después, siempre el Señor estuvo con él. ¿Por qué? Porque empezó a confiar desde tempranamente en él. Lo vemos desde que confió en derrotar a Goliat. Entonces ahí, a través de la palabra del Señor, hemos ido conociendo cómo David, al ser realmente un siervo fiel, él obtenía la ayuda del Señor. Y nos lo reafirma también en Mateo 6:33 la palabra del Señor. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí debemos demostrarnos realmente que primeramente vamos a buscar las cosas del Señor, que vamos a estar confiadamente en el Señor, y que todas las batallas que nosotros podamos tener que enfrentar, no nos va a importar realmente qué tan fuerte puede ser esa batalla. El enemigo sabemos que existe. Entonces, nosotros, si estamos bien fortalecidos, bien armados con la palabra del Señor, vamos a obtener de antemano una gran victoria. Y en este mundo en el que estamos, vamos a estar en constantes batallas en nuestro andar, como se los decía, hermano. El enemigo está al acecho y siempre a los hijos de Dios va a estar tratando de derrotarnos en cualquier momento. Con que flaquemos tantito, él está buscando, dice uno a veces, el punto débil
para poderse introducir. Entonces, ¿pero por qué, dice uno, estamos en una batalla? Como hijos de Dios, tenemos muchos enemigos y se nos dice que tenemos que ponernos, dice uno, a las vivas, ¿no? Pero principalmente nos debemos de poner la armadura de Dios. Nuestro enemigo no es de carne y hueso, sino es un enemigo espiritual que vamos a estar constantemente, y Pablo ya nos los dijo, y es una realidad, porque dice que no estamos luchando contra gente de carne y huesos, sino contra fuerzas malignas espirituales que podemos decir no los vemos. A un enemigo de carne y hueso lo podemos enfrentar y decir, bueno, si veo que no voy a poder con él, porque qué tal si mide 2 metros de altura, pues bueno, me hago a un lado. Pero como estos enemigos son espirituales, no nos alcanzamos a ver, no llegamos a veces a comprender porque no estamos bien firmes en nuestra fe, no estamos fortalecidos en la palabra del Señor, y eso puede reinvertir la situación de salir victoriosos a salir derrotados. Entonces, en esta situación estamos viviendo el mundo de hoy. Debemos de tener mucho cuidado. El por eso es de los estudios, el por eso es que nosotros debemos estar fortaleciendo y escuchando la palabra del Señor. Pero también dice uno, ¿por qué hay guerras? Y esto se debe a nuestro corazón realmente que tenemos podrido, lo tenemos mal, lo tenemos canceroso, porque hemos permitido que en nuestro corazón entren cosas dañinas. Y en Santiago 4, del 1 al 2, nos dice la palabra del Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codizáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y podemos decir que los antecedentes de la guerra, como se los digo, es el corazón pecaminoso que tenemos. Y Santiago dejó bien claro aquí, ¿no?, que los deseos egoístas conducían a todo tipo de conflictos. Este espíritu y actitud conflictiva realmente que tenemos es mundano y no debe de caber en un cristiano este tipo de actitudes. Nosotros sabemos que somos criaturas nuevas y debemos de estar pendientes. Entonces estas actitudes no pueden caber en alguien que conoce del Señor. Sabemos que si nosotros somos hacedores de la palabra, nos estamos fortalecidos, no vamos a permitir que estas actitudes conflictivas nos lleven a tener guerras con otros. El enemigo va a estar en guerra contra nosotros, pero que nosotros no hagamos guerra a otros. El enemigo es espiritual, pero nosotros, si nos ataca y nos dejamos vencer, nosotros vamos a hacer guerra, pero ahí sí va a ser con carne a otros hermanos. Podemos llegar a ocasionar muchos conflictos. Entonces debemos de tener mucho cuidado, hermano. Pero vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Y del versículo 9 al 17 nos dice el Señor: y yendo Toi, rey de Amad, que David había deshecho todo el ejército de Hadad-Ezer, rey de Soba, envió a Adoram, su hijo, al rey David para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadad-Ezer y haberle vencido, porque Toi tenía guerra contra Hadad-Ezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, las cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalec.
Además de esto, Abisai, hijo de Serbia, destrozó en el valle de la Sal a 18,000 edomitas y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Serbia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sapsa, secretario. Y Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los ereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Y aquí el Señor está viendo que ya habían caído todos los enemigos de David, que estaban cayendo por bendición del Señor. Pero aquí David, al ser ya engrandecido como rey, empieza a recibir obsequios de otro rey. Aquí habla del rey Toí. Le lleva obsequios. Y todo lo que había obtenido David de botín, lo estaba usando para el Señor. Y con eso estaba reconociendo que todo lo que provenía de él tenía que ser usado para él. Nosotros hemos recibido muchas bendiciones diariamente, porque no puede ser que no se llame bendición, como les digo, desde que abrimos los ojos, pero recibimos diariamente bendiciones. Pero cuando son bendiciones materiales o financieras como quieran llamarle, son solo el resultado realmente de nuestras propias habilidades. Eso es lo que hemos pensado y del duro trabajo que hemos hecho. Si lo piensas así, hermano, estás equivocado. Porque todo lo que hemos recibido, materiales o económicas, debemos de reconocer que ha sido porque tenemos a un Dios amoroso y que nos ha dado todo lo necesario para nuestro diario vivir. No nos jactemos que ha sido porque he trabajado muy duro, porque tengo ciertas habilidades en el trabajo y yo sobresalido, dicen el yo. Si sabemos reconocer y ver en nuestra vida qué el Señor te ha dado a ti, hermano. ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿O nada más recibes sin saber de quién es? Y lo que debemos de hacer es dedicarle todos nuestros talentos, todos nuestros recursos a Él y utilizarlos para su gloria. Y lo sabemos como cristianos. Y Él sabrá cómo los va a utilizar. Él nos va a dar las indicaciones y nos va a dar la guía para poder usar eso. Pero el primer punto o lo primero que debemos hacer nosotros es estar dispuestos a darle. Porque si no estamos dispuestos, hermanos, les aseguro que dicen, nos duele en el corazón darle al Señor. Y hay que estar dispuesto por todas las bendiciones que estamos recibiendo de parte de Él en nuestras vidas. Y siempre el Señor, si tú analizas tu vida diariamente, recibes bendiciones. Aquí podemos decir que el rey Toí llevó en agradecimiento de que los había librado de sus enemigos. Y empezó a recibir David recompensas. Creo que si nosotros también nos dedicamos a ayudar, o no ayudar, sino darle al Señor lo que nos corresponde darle, creo que vamos a recibir
más de lo que nosotros damos. Sabemos que el Señor nos va a multiplicar al 1%. Y es hermoso ver que en nuestros corazones, nuestro sentir en nuestros corazones, poderle dar al Señor lo que Él necesita. Nada más lo que Él necesita es tu corazón que sea dador, dice dador alegre. Porque eso es lo único que necesita. Él no necesita ni oro ni plata. Sabemos que Él es el dueño de todas las riquezas y que Él nos ha dado, nuestro Padre Celestial nos ha dado esas bendiciones que les digo, hermanos. Aquí David es una cadenita. El rey Toí le da a David, y David, en agradecimiento por todo lo que ha hecho el Señor en su vida, él dice uno, de todo lo que había capturado en las batallas, lo puso a disposición del Señor. Y como sabremos más adelante, también, pues él quería construir un templo digno del Señor. El Señor no se lo permitió, pero él estaba también preparando. El Señor es tan preciso, exacto y conocedor de todo, que él estaba, dice uno, comprando todos los materiales para construirle un templo digno, que ya no le iba a corresponder a él, sino a su hijo, pero él, el Señor lo estaba guiando a juntar todos los materiales para que fuera un templo majestuoso. Entonces, hermanos, nosotros debemos de confiar plenamente en Él y sabemos que vamos a estar fortalecidos. Y como conclusión, hermanos, pues para poder dar una buena batalla debemos de estar confiadamente y plenamente en nuestro Señor Jesucristo y estar fortalecidos en su palabra. Nosotros los invitamos a que escuchen los estudios, pero también debemos de poner de nuestra parte en estar leyendo su palabra, el estarla escudriñando como debe de ser. Y recordemos, y nos recordó también el Señor, que todas las cosas que llegamos a tener no son por esfuerzos propios, y porque nuestras propias fuerzas, digamos, hay unos que son más fuertes, hay unos más débiles, que digamos, porque soy más fuerte voy a obtener más cosas. No, eso es mentira. El obtener más cosas, entre comillas, materiales, puede ser decir que uno es por su propia fuerza, pero no, es por las bendiciones que el Señor y su misericordia, nuestro Señor Jesucristo, es por lo cual Él nos está dando. Y todos esos bienes hay que saberlos administrar, hermanos, como deben de ser. No derrocharlos, porque nos los da para una buena causa y es para la obra del Señor. Amén, hermanos. Y pues, hermanos, los invito a que sigamos nosotros alimentando todas las noches, de miércoles a sábado, 8:30, el día miércoles estamos viendo el libro de Proverbios, el día jueves estamos con los Salmos, el día viernes estamos con el estudio para matrimonios, que es Desafío del Amor a Prueba de Fuego, y el día sábado tenemos el estudio a las 12 del día para los pequeños, que son la familia Kid, donde desde pequeños están aprendiendo de la palabra del Señor, y por la noche continuaremos viendo el estudio de Crónicas. Y el día sábado, hermano, los esperamos, el día domingo a las 11 de la mañana, los esperamos allá en el templo para continuar con el libro de Lucas. Vamos a empezar ya el capítulo 19, entonces son de gran bendición para nuestras vidas. Entonces, hermanos, pues los invito y pues vamos a terminar con una oración. Señor bendito, gracias por haber
puesto estos momentos, este tiempo, Señor, en tus manos, Padre Celestial, y Señor, gracias por mostrarnos qué es lo que quieres, Señor, para nuestras vidas, cómo debemos de ser, Señor, y cómo debemos hacer para librar estas batallas, Padre bendito. Ser agradecidos, Señor, cada vez que tú nos des una victoria, cada vez que tú nos des bendiciones tuyas, Padre bendito. Y Señor, permite que todos los que están escuchando tu palabra, Señor, les llegue a su corazón, Padre bendito, la guarden y, Señor, la pongan en práctica en cada momento de su vida. Así te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, estamos viéndonos, hermano.